Y la pandemia ha dejado 100.000 muertos en la República Argentina. En el día de ayer se llegó a esa cifra, realmente muy, pero muy dolorosa. Lo veníamos diciendo, tarde o temprano se iba a llegar con el acontecimiento de fallecidos en los últimos tiempos. El número iba a estar presente, faltaba determinar cuándo. Bueno, fue en el día de ayer. Estamos en contacto con Jorge Aliaga, quien es físico e investigador del CONICET, con Telediario Federal. Muchísimas gracias, Jorge, por el contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bien. Bueno, era de esperar este número, ¿no? Uno cuando comenzaba la pandemia decíamos, bueno, lo que va a quedar, más allá del número de contagios, es finalmente cuántas son las víctimas fatales. Digo, lo que se va a recordar esta pandemia con el correr de los años es lamentablemente por el número de fallecidos. Estamos en un número realmente muy, pero muy elevado, Jorge, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando empezó esto, decíamos justamente que si se dejaban correr los casos y se dejaba contagiar mucha gente, irremediablemente se iban a acumular muchos fallecidos. Y para evitar eso se habían tomado medidas. Y entonces habían grupos que decían, bueno, ven, no era para tanto, no hay tantos fallecidos. Porque justamente se habían tomado medidas. Entonces, cuando se empezaron a relajar esas medidas, lo que ocurrió es que hubo más casos y más fallecidos. Entonces, ahora, de alguna manera, el argumento es, ¿cómo puede ser que haya tantos fallecidos? Bueno, efectivamente, es consecuencia de no haber tomado oportunamente medidas más consistentes. Por ejemplo, por decir algo, ustedes recordarán que en abril del año pasado, 15 días después de iniciada la cuarentena bien estricta, que se estaba cumpliendo muy bien, empezó un clamor muy fuerte por repatriar a los varados. Y se trajeron decenas de miles de personas durante abril del año pasado. Y está claro que en ese momento, y lo vemos ahora por el nuevo reclamo frente a la variante Delta con la gente que quedó afuera, que la gente que retornaba, a pesar de que tenía la indicación de mantenerse aislada, no lo cumplía en su totalidad. ¿Por qué? Bueno, esta enfermedad tiene la particularidad de que las personas están varios días entre contagiarse y sentirse mal. En algunos casos nunca se sienten mal, claro, y sin embargo en ese periodo estuvieron contagiando. Entonces, las personas que vienen de un lugar donde hay alta circulación y no se aíslan, terminan contagiando a las personas que estaban en el lugar que no tenía contagios. En realidad, Occidente en general, no solo la Argentina, Europa, Estados Unidos y otros países de la región, no tuvieron demasiado éxito con esta estrategia que sí tuvieron países orientales, Australia, Nueva Zelanda, China mismo, a pesar de la cantidad de población que tiene, Vietnam, que lograron generar estrategias de eliminar la circulación viral y tener muy pocos fallecidos. Acá en Argentina en particular eso no se logró. No sucedió. Y Jorge, usted junto con otros colegas suyos, científicos, nos han hecho entender la pandemia gracias a sus investigaciones, sus publicaciones. ¿Se llegó muy pronto a los 100.000? ¿Se aceleró el número de víctimas en esta segunda ola? Y bueno, como decíamos antes, si uno mira, hay ciertas cosas que uno puede mirar. Una de ellas, por ejemplo, es la circulación de las personas. Sí. Entonces, si uno mira la circulación de las personas, del 15 digamos, después de Carnaval, 15 de febrero, sí, subió muchísimo la circulación en muchísimas actividades. Sí. Se retomaron muchas actividades que habían estado bastante postergadas hasta ese momento. Incluso, por decir algo, la presencialidad en las escuelas en casi todo el país. Todo un debate. Bueno, todo ese combo de mayor movimiento de personas, más allá de dónde se generen los contagios, sí, al tener mucho movimiento de personas, se generan más casos. Digamos, tuvimos muchos fallecidos porque se dio esta suba de circulación de personas tan fuerte después del 15 de febrero sin tener mucha población vacunada. Bien. Entonces, obviamente afectó mucho. Es muy paradójico porque si hubiéramos logrado adelantar un mes o haber postergado
tanta circulación de personas un mes, se podrían haber evitado a lo mejor 20.000 fallecidos. Y si hubiéramos tenido la vacunación que tuvimos tan intensa estos últimos meses, un mes después de la que la tuvimos, podríamos haber tenido tranquilamente 20.000 fallecidos más. Claro. Es decir, que estamos en un momento muy crítico donde hay muchos casos por la llegada del invierno, porque es una temporada que en general propende a la circulación viral, simultáneamente con el avance de la vacunación. Entonces, cómo se dan esas dos subidas cambia mucho la ecuación de las consecuencias que uno tiene. Estaba hablando de posibilidades de haber adelantado la vacunación, de haber retrasado la movilidad. Hoy por hoy, como se está, como se dio, con la movilidad que se dio, con la vacunación como se dio, ¿se evitaron muertes? ¿Se puede llegar a decir que el plan de vacunación evitó muertes? Porque uno ve que se ha detenido, afortunadamente, los fallecidos en aquellos grupos etarios que fueron vacunados con anterioridad. Sí, primer punto es que cayó mucho la ocupación de camas de terapia en el último mes. Todavía no estamos viendo tan fuerte la caída de fallecidos, porque si uno mira en detalle los fallecidos que se están reportando los últimos 15 días, yo diría que la mitad o un tercio al menos de esos fallecidos son fallecidos de abril y mayo. Claro. De cuando fue la suba de casos muy grande que se están cargando demorados ahora. No son fallecidos recientes. Bien. Ese es un primer dato, es decir, la cantidad de fallecidos está bajando. Y como bien decía, están bajando en las edades que se va vacunando. Es decir, la vacuna funciona. Si uno se fija la proporción de fallecidos por rango etario, había una dada proporción entre los jóvenes y los adultos hasta febrero. Claro. Y desde marzo esa proporción cambia. Y si uno hace la cuenta de por qué cambió y cuánto cambió, lo que observa es que justamente hay 20, 30.000 fallecidos de menos de mayores de 60 años en los últimos meses. Si se hubiera mantenido la cantidad de casos fallecidos de jóvenes que efectivamente hubo. Y eso solo se explica por la vacunación. Bien, al ritmo que se va vacunando, ojalá no se detenga y se aumente en caso de ser posible, y el ritmo que marcha la pandemia, ¿entramos en un declive o puede llegar a tener un rebrote? ¿Cómo lo están observando? A ver, hay un ingrediente que no está todavía en la ecuación y que no sabemos cómo va a jugar, que es la variante esta Delta u otras variantes que aparecen. ¿Depende mucho de cuando comience a circular? Claro, sin eso... Está claro que los casos van a seguir bajando y los fallecidos van a bajar. Ahora se ven los fallecidos porque se empezó vacunando a la gente que más fallece. Pero como ahora se está vacunando a la gente joven, ahora vamos a empezar a ver menos contagios también. Porque la gente joven, que es la que más se contagia, empieza a estar inmunizada. Ahora, eso en todos lados funcionó muy bien con las variantes primeras, digamos. Ahora ustedes vieron que en Europa y en Estados Unidos, a pesar de estar con el clima de verano que ayuda a que haya menos contagios, tienen un rebrote fuerte por la variante Delta. Sí. Entonces, hay que ver cuando circule masivamente en Argentina, que va a ocurrir, y por eso es importante tratar de postergar lo que se pueda esa circulación masiva para ganar lo más que se pueda en inmunidad por la vacunación. Digo, cuando esto ocurra, seguramente vamos a ver algún efecto. Va a ser cuanto menor, cuanto más avanzado tengamos la vacunación de la población de todas las edades. De hecho, incluso en Europa se está viendo que es importante vacunar a los adolescentes, que por ahora los menores de 18 estaban excluidos. Se está llegando a vacunar a los de 12 hasta 12, porque justamente hoy en día la mayor cantidad de contagios de la variante Delta se está dando en ese rango etario de jóvenes que no son los que no están vacunados. Y es una carrera, ¿no? Qué fenómeno lo de la ciencia, Jorge, porque cuando se decía, bueno, vamos a tener vacuna, vaya a saber cuándo, se tuvo de manera muy pronta, muy repentina, y es ir en el día a día, digo, para decir una frase de la calle, digo, en el día a día ir observando que la variante Delta, que puede aparecer otra, que se va vacunando menores de edad, digo, ¿cómo debe ser esto? Estar observando permanentemente, ¿no? Los cambios que dan, las mutaciones, y cómo hay que ir trabajando sobre la marcha. Sí, digamos que no es algo sorprendente, porque de hecho nos hemos acostumbrado a que con la gripe todos los años cambia la vacuna, porque todos los años cambia la cepa que circula.
en este caso ni siquiera son cepas, son cambios menores, son variantes. Y todavía las vacunas que tenemos siguen siendo bastante eficaces. Pero la verdad es que, como bien decía, hemos logrado tener vacunas tan rápido que ya se sabe que muy rápidamente se puede tener una adaptación, una modificación menor de la vacuna para ajustarla a las nuevas variantes. Con lo cual, si logramos tener un porcentaje de la población grande vacunado, después vamos a entrar en un régimen, como ocurre con la gripe, donde habrá refuerzos periódicos con vacunas adaptadas a las nuevas variantes que vayan circulando. Los 100.000 muertos, ¿hablan de una mala gestión de la pandemia o de algo inevitable? Es difícil porque entran cuestiones que también tienen que ver con la economía. Es decir, cuánto uno estaba dispuesto a tomar ciertas medidas con el costo económico que ello implicaba. Y además, y esto es una cosa que se ha visto en todo el mundo, hay una corriente ideológica que tiende a priorizar las libertades individuales por sobre el tema de la salud pública y de la salud de las personas. Y eso se vio en todos lados. Entonces, es una ecuación difícil de saber. Yo hubiera preferido tener, como decía antes, una estrategia más fuerte desde el punto de vista sanitario y haber tenido menos fallecidos. Y de hecho, que se puede hacer, se puede, porque como decía antes, hay países que lo lograron. Pero la realidad es que la mayoría de los países de Occidente no lo lograron. Jorge Aliaga, físico, investigador del CONICET, muchísimas gracias por este ratito en la mañana de Telediario Federal. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego.